En segundo lugar, quiero decir que todo lo que dijo Abraldes ya lo anticipé hace aproximadamente 10 años. ¿Por qué? Porque en octubre del año 2014 denuncié a Alperovich y a su cónyuge, en ese momento senadora de la Nación, Beatriz Rosquel de Alperovich, por el delito de peculado de bienes y servicios, patrocinando a Dardo Casesio, cuya hija, menor de edad, de apenas unos meses, falleció porque no estaba a disposición el avión sanitario. Y utilizaban ese avión sanitario, que además había dos. Sí. Ese día no se contaba con ninguno de ellos. Probé que utilizaron el avión sanitario para irse de juerga con sus nietos a Uruguay. Otro hito importante, me parece, es que en fecha 27 de noviembre del año 2019 solicité la remoción por inhabilidad moral de José Jorge Alperovich ante el Senado de la Nación. La respuesta institucional del Senado fue el silencio, pero obligó a Alperovich a sacar licencia sine die, nunca más volvió a trabajar sin goce de sueldo. Y el 15 de enero del año 2020 probé con la declaración de la víctima y con otras constancias de la causa que la entonces senadora Beatriz Mirkin no solo había mentido, sino que había encubierto a José Jorge Alperovich, porque la víctima, a la primera persona que recurre es a la senadora de la Nación, en un conocido lugar cuya franquicia la tiene una legisladora provincial, en la zona denominada hace varios años El Abasto, y allí le contó los abusos sexuales perpetrados por José Jorge Alperovich. Y la respuesta de la entonces senadora Beatriz Mirkin fue esperada después de las elecciones. Recurrió, como era de prever, al senador suplente, Jorge Gassenbauer. La respuesta fue idéntica. Entonces dijo, bueno, voy a la Fundación Mujeres por Mujeres, porque han salido hoy organizaciones feministas de Tucumán a mentir. Aclaro eso. La Fundación Mujeres por Mujeres fue atendida por quien ejerce la presidencia, que es la abogada Soledad Deza. Y Soledad Deza también le dijo esperar hasta después de las elecciones porque va a ganar Juan Mansur. Hasta que finalmente una psicopedagoga, que es la licenciada Pamela Gersman, que fue clave en esto, la escuchó y a partir de allí la recuperó desde el punto de vista psicológico y emocional a la víctima y pudo avanzar y finalmente efectuar esa denuncia. Ustedes recordarán, en noviembre, por lo menos tomó estado público en noviembre del año 2019. Ahora, le hago una pregunta, doctor. Si este caso, porque primero una discusión sobre dónde se iba a sustanciar o quiénes iban a sustanciar este juicio o esta investigación, hasta que finalmente se logró establecer que se iba a hacer en el juzgado de la capital federal. ¿Qué hubiera pasado si hubiese sido acá en Tucumán? Si hubiera quedado radicada la causa en Tucumán, directamente se hubiera archivado, esto es, ni siquiera le hubieran citado a prestar declaración en calidad de imputado a Alperovich, la víctima, el abogado de la víctima y yo presos. Esa es la verdad. Es decir, los tucumanos, en vez de efectuar lecturas superficiales, por lo menos en su mayoría, deberíamos comprender, porque enseñaba Spinoza, que en política, pero se puede extender esto también a todo acto de la vida, no hay que reír ni llorar, simplemente comprender. Y además tener una dosis de vergüenza, por lo menos la inmensa mayoría de la sociedad tucumana debería tener una mirada reflexiva y avergonzarse
de que una víctima de una docena de hechos de índole sexual deba trasladarse a más de 1.200 kilómetros de distancia para obtener justicia. Y eso, como tucumano, a todos no nos debería avergonzar. Y ahora la cuestión esta de la denuncia del fiscal que estuvo en la causa, que ingresó el miércoles por la investigación sobre peculado, ¿usted cree que va a avanzar? No, Sí. no, porque ¿saben quién debe investigar? Sí. La fiscal Marta Mariana Rivadeneira, que es una fiscal del poder, fragua causas, pero además, este año el ministro fiscal, por complejo de culpa con las víctimas, desdobló esa fiscalía teniendo en cuenta que Rivadeneira tenía a su cargo delitos de usurpación, defraudaciones y estafas. ¿Sabe? Creó otra fiscalía. ¿Sabe cuántas causas le pasó a quien fue designado en ese momento fiscal de esa flamante unidad? Más de 500 causas. 500 causas no investigadas por Rivadeneira. ¿Y sabe por qué no investigaba? ¿Por qué? Porque a los que debía investigar tienen mucha plata. Puede dar un par de nombres: Divaco, Pudeguer, solo para citar algunos ejemplos. Podría abundar, ¿sí?, en investigaciones que ni siquiera han sido pésimas. No han sido investigadas por, Claro. repito, Marta Mariana Rivadeneira, la fiscal del poder, aquella fiscal que se quedó, ¿se acuerda usted?, en un escándalo con su esposo, que es funcionario en el Ministerio Pupilar y de la Defensa, porque todos están ubicados estratégicamente, ¿sí? De un parte de un inmueble del Instituto Provincial de la Vivienda. Obviamente que uno se pone a pensar también, y lo hablábamos en lo que era el editorial de la jornada de hoy, que Alperovich está a punto de cumplir 70 años. En este caso, dada la gravedad del hecho que ha recibido la condena, puede pedir también a los 70 años salir para cumplir la pena domiciliaria. Quiero hacer una aclaración. La ley nacional 24.660, que es la ley que regula la pena privativa de la libertad, utiliza el siguiente verbo: podrá. Bueno. Es decir, es una facultad del juez, que desde luego no debe ser ilegal ni arbitraria. Un ejemplo concreto es lo que está pasando con el condenado a 6 años de prisión por encubrimiento agravado, Ramón Albaca, que ya tiene 71 años y sin embargo en numerosas ocasiones, probablemente por una defensa técnica ineficaz, no logró la prisión domiciliaria. Pero ese es uno de los tantos ejemplos. Hay otros ejemplos que son condenados por delito de lesa humanidad, aunque hay que mirar con otros anteojos técnicos esos delitos, pero la ley utiliza el verbo podrá. Desde luego la defensa está facultada para efectuar cualquier presentación. De todos modos, me parece que no le van a conceder, porque también quiero destacar, cuando sonó Alperovich, a pesar de haber resultado electo senador de la Nación, como probable embajador en Israel, envió una carta documento antes que asuma Alberto Fernández, poniéndole en conocimiento de los diversos procesos penales en contra de Alperovich, y que premiarlo con una embajada en Israel era lisa y llanamente sellar la impunidad de Alperovich. Y eso, ¿le respondieron? Me hablaron telefónicamente y me aseguraron que no iba a ser embajador en Israel, lo que efectivamente sucedió. Pero estuve atento, siempre,
por lo menos en relación de Alperovich, a quien además, y en este sentido un agradecimiento especial al señor Lencina, no como lisonja, porque él siguió muy de cerca mi querella por calumnias e injurias en contra de José Jorge Alperovich, porque en el mes de febrero, los primeros días del año 2020, afirmó que esta había sido una causa fraguada por quien habla, es decir, por el doctor Gustavo Morales, por un concejal, David Smirray, y por un próspero empresario, también peronista. Como era totalmente falso, directamente interpuse la querella por calumnias e injurias, se llevó a cabo la audiencia, me pidió disculpas y además quiso resarcirme en concepto de daño moral por la mentira que él reconoció que había sido equivocado de manera manifiesta y que por eso eran las disculpas públicas y el resarcimiento económico por daño moral al que no accedí. ¿Por qué se negó? Porque me parece que es inmoral, y más viniendo de Alperovich. No lo veía meter la mano en el bolsillo. Es legal, pero no es ético, ¿sí? Claro. Y desde mi punto de vista, que coincide con el de Nino, el discurso jurídico es el sucedáneo del discurso moral. Me critican algunos, aún hoy, con el pretexto de que hubiera recibido ese dinero y lo hubiera donado a alguna institución. Destinado, sí. Tampoco en la Argentina es garantía y está saliendo a la luz todo lo que sucedió durante estos años, 20 años, distintos colores políticos, incluso colores políticos con matices, pero entendí que hice lo correcto y como alguna vez escribió, ¿no?, un director de la revista Marcha, Quijano, las voces de adentro me dijeron que así debía ser y así lo hice. Y duermo con la conciencia tranquila, con la frente en alto y con las manos limpias. Lo puedo sacar de este tema y llevarlo al plano doctor Morales. Sí. ¿Sí? Dentro de poco se va a dar a conocer el fallo, después de más de 11 años, de esta sublevación policial que provocó no temor, no miedo, sino que causó terror a los habitantes de la provincia de Tucumán. Estos personajes todavía no tienen una sentencia, no tienen nada, todavía están ahí sentados tranquilamente y algunos inclusive ocupando cargos. En este año se lo sorprendió, a mí me sorprendió el hecho de que allanaran su estudio, lo detuvieran. ¿Cuál es la situación actual con esta situación, doctor? Mire, en primer lugar, quiero decirle que esta es una causa fraguada por la fiscal Marta Mariana Rivadeneira y el jefe de policía, Joaquín Girbó Silleta. Y digo bien, Joaquín Girbó Silleta, porque ya me lo habían advertido en el mes de noviembre del año pasado, a poco de asumir Osvaldo Francisco Jaldo, que debía callarme y terminar con mis columnas en TikTok, que lo único que hacían es reflejar lo que otros no podían, no querían o no sabían. De modo que era un trabajo de un grupo muy pequeño que se dedicaba a investigar y a recorrer la ciudad de San Miguel de Tucumán y otros lugares que nos requerían nuestra presencia y que no tenían respuestas políticas. A partir de esa visibilización de determinadas problemáticas comenzaban recién a actuar las autoridades públicas. Se produjeron 2 episodios que desembocaron en esta causa armada. Uno, la corrupción en la jefatura de policía, empezando por el jefe de policía, especialmente en relación a los adicionales,
que a los efectivos le pagan migajas y con un retraso de 3 meses. En segundo lugar, comisarios generales como Fabio Ferreira, que tiene causa, escúcheme bien, por abuso sexual gravemente ultrajante en concurso real con violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Causa que tiene desde el año 2020. Sin embargo, ilegalmente lo ascendieron a comisario general e ilegalmente Jaldo lo mantiene cuando debió haberlo pasado a retiro. Y le digo más, iba a ser el jefe de policía, no Girbo Silleta, y por esas columnas y presentaciones que hice, todavía lo mantienen. Y es probable, ahora cada vez menos, porque está a punto de ser elevado a juicio oral y público, ya prestó declaración en calidad de imputado, Fabio Ferreira, quien además tiene una familia delincuencial, los hijos son ladronzuelos, roban casas, es decir, desvalijan casas, aquí, en pleno centro, en este radio céntrico. Esa es una denuncia muy fuerte. Sí, y están las pruebas. Sustraen a camionetas importantes, las ruedas, por ejemplo, ¿sí? han sido filmados, y también el caso de otro efectivo policial, Matías Ezequiel Zelaya, que todavía está en la fuerza, a pesar de que en el año 2019 utilizó su arma reglamentaria para intentar matar a una persona en Simoca. Y el otro caso de relevancia por el que fraguan esta causa penal es la venta ilegal de mercaderías, que empieza en el Ministerio de Desarrollo Social con el ministro Mazo y su hija, y la pareja de su hija, un efectivo policial, Lucas Matías Orrillo. Y no estoy equivocado, porque el 4 de julio, casi 6 meses y medio después que se inició esa causa, recién al efectivo policial Lucas Matías Orrillo, que tiene una relación preferencial con la hija de Federico Mazo, ministro de Desarrollo Social, hija que también trabaja en el ministerio, recién la fiscal Rivadeneira le va a formular cargos. Y eso no me lo perdonaron. Ahora, ellos pretendieron, con esa causa armada, sacarme del medio. ¿Por qué? Porque el objetivo final era matarme, no que quede detrás de las rejas. Tan es así que cuando ilegalmente ingresa a mi domicilio Girbo Silleta, me pregunta dónde están las armas. Y le respondo dónde están las armas y que me muestre la orden. Y afuera, ¿sabe cuál fue el primer vehículo que llegó? ¿Cuál? Policía científica. Y esa unidad va cuando se producen homicidios o tentativas de homicidio. O suicidios. Sí, como el de Nisman, por ejemplo, ¿sí? Para llamarle de algún modo muertes dudosas. Y no tuvieron las agallas de matarme. Esa es la verdad. Como tampoco tuvo las agallas el jefe de policía, Girbo Silleta, de sacarme las esposas, y que si él se creía tan valiente delante de todos, hubiera probado cuán valiente era él y cuán valiente yo. Porque golpear a una persona esposada hacia atrás con 12 integrantes del Grupo Cero, encapuchado y con armas largas, y me parece que demasiado valiente no es. Bien. Doctor Gustavo Morales, siempre polémico, siempre al hueso, sin medias tintas. Queremos agradecerle precisamente este tiempo que nos ha brindado. Y saber que conocer al hombre que se paró delante del tren. Exactamente. Como decíamos, un poco de loco tenemos todo, pero quizás los límites que tenemos otros no son por ahí los suyos. Pero como usted lo decía, alguien tenía que ponerle cascabel al gato y bueno, usted se animó. Así que gracias por venir hoy a compartir este espacio. Gracias a usted. Yo quiero terminar con una frase de un colega que tal vez usted no comparte ideológicamente,
lo que pensaba su colega, Rodolfo Walsh, quien alguna vez escribió: no puedo, ni quiero, ni debo renunciar al sentimiento básico, que es el de la indignación ante la cobardía, el atropello y el asesinato. Que no compartamos ideología o pensamiento no significa que no comparta gran parte de su obra, y esta frase que usted acaba precisamente de esgrimir: no mezcle todo en la misma bolsa. No lo mezclo, al contrario, le agradezco su piropo. Bueno, hacemos una pausa. Dale. Y ya continuamos con más Tucumán al Día.